Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor que esté siempre con vosotros. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Pentecostés significa justamente 50 días después de la Pascua, que cumplimos exactamente o aproximadamente hoy. La Iglesia celebra la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Y celebrar no significa meramente recordar como una memoria de un acontecimiento que ya se ha esfumado, sino significa volver a vivir. Y esto es muy importante porque nos dice que este acontecimiento de estas lenguas de fuego que se posan sobre los apóstoles ocurre hoy. Que hoy esto puede darse en tu vida y en mi vida. Y esto es muy importante porque nos dice que el cristianismo es una realidad viva. Nosotros no celebramos acontecimientos muertos. ¿Y qué significa este acontecimiento? Tras la resurrección del Señor se desata una persecución muy violenta. En un cierto momento están los apóstoles asustados, encerrados por miedo a los judíos, cuando ocurre también esta situación. Hay una asamblea en la que hay personas de diversas naciones, pero todos ellos tienen en común un cierto miedo. Por otra parte, la manera como ocurre el episodio evoca una realidad que cuenta el libro del Génesis. En este libro se nos cuenta que la humanidad soberbia quiso llegar al cielo, quiso hacerse como Dios, pero no como hijos de Dios, sino al margen de Dios, como paralelamente a Dios. Y en un relato muy profundo dice el libro que al ver Dios esta torre, decidió confundir las lenguas de aquellos que la construían para dispersarlos, en el fondo para evitar un mal mayor, para que su soberbia no les permitiera creer que eran como dioses. Entonces, este episodio de Pentecostés es una respuesta de Dios a dos realidades que nosotros tenemos en nuestra vida todos los días, que son el miedo y que es también la soberbia y en el fondo el desamor. Y viene entonces un signo. El Espíritu se posa sobre estos apóstoles de una manera concreta, lenguas de fuego. Y estas dos realidades interesa contemplarlas. Lenguas. Dice el relato de los Hechos de los Apóstoles que los presentes los oían hablar en sus propios idiomas, aunque ellos, los apóstoles, no los habían estudiado, no los conocían. De alguna manera, Pentecostés reconstruye lo que el libro del Génesis relataba como el pecado del hombre.
El Espíritu Santo reconstruye las relaciones, permite que haya de nuevo una comunicación donde no la había. Permite que se pueda dar el amor. El Espíritu Santo es el amor del Padre y el Hijo. Y por tanto es importante que hoy pongamos de presente delante del Señor en nuestro corazón qué realidades tengo yo en las cuales no me puedo comunicar, con quién tengo limitaciones profundas, a quién no puedo amar en el fondo, a quién no puedo transmitirle mis sentimientos más profundos, a quién no puedo expresarle mi amor. Porque esto es concreto, esto lo vivimos todos los días, que vamos a trabajar y odiamos al jefe, que duermes con una persona en la misma cama y no le puedes decir lo que sientes, que tienes a tus padres que han dado tu vida por ti y tienes un bloqueo, que no podemos amar. Esto es lo fundamental, poderlo reconocer, porque hoy el Espíritu Santo nos puede dar una gracia. Y luego dice que estas lenguas eran de fuego. El fuego es una realidad que transforma. Con el fuego cocemos los alimentos, con el fuego los metales son transformados, el hierro se convierte en acero, el oro despide todas sus impurezas en el crisol. El fuego, por tanto, nos habla del poder transformador de Dios, de la nueva creación que Dios puede obrar en nuestra existencia. Y nos dice que esta posibilidad es un don que viene del cielo, que no está en nuestras manos. ¿Cuántas veces andamos agotados con miles de propósitos que luego no cumplimos? Que vivimos esclavizados por el demonio. Es impresionante esto. Un mundo lleno de vanidad, de pornografía, de afecto a la sensualidad, de soberbia, de mentira. Y tú y yo somos esclavos de todo esto. Y hoy el Espíritu Santo puede hacer algo por nosotros. Y dicho esto, a manera de contexto de lo que significa esta fiesta, solo quisiera proponerles para guardar en el corazón una frase que al menos a mí me ha tocado mucho y le he dado vueltas en este tiempo, que está tomada de la segunda lectura. Porque de alguna manera nos revela cómo estamos llamados nosotros a ser santos y a ser incorporados en el misterio de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos escuchado que Pablo ha dicho: si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto, pero el Espíritu vive por la justificación. Y luego dice: los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y esta es la frase: los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Hay una relación entonces entre tener un vínculo con el Espíritu, un dejarse guiar, y la filiación. O sea que ya hay una relación entre el Espíritu y el Hijo. Y por supuesto, si somos hijos porque tenemos un Padre. No existe un hijo que no tenga un padre. Son palabras relativas, correlativas, la palabra Padre y la palabra Hijo. Por tanto, dejarnos llevar por el Espíritu significa vivir en el misterio de Dios y significa ser santos. Pero el punto entonces es este: ¿qué significa dejarse llevar por el Espíritu de Dios? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que estos primeros cristianos vivían en esta novedad profunda. Felipe un día estaba en Samaria y luego venía a Judea y era como arrebatado por el Espíritu que lo llevaba de un lugar a otro para que anunciara el amor de Jesucristo. Ser llevados por el Espíritu nos dice que nuestra vida no depende de nosotros, que los negocios que tienes no dependen de ti, que la familia que tienes no depende de ti, que lo que estudias, que si tienes muchas ganas de casarte y de tener un novio, de tener una novia, no te preocupes, que no te agobies,
Que eso no depende de si te maquillas, si te adelgazas o si consigues plata. Esto depende del Señor. Esto nos llena de paz. Nos dice que somos hijos de Dios, que tenemos quien se ocupe de nosotros, que no estamos solos. En el fondo, nos revela que el amor sí existe, porque esto es lo que el demonio todos los días nos dice. El amor no existe, a ti no te quiere nadie, tú eres un fracasado, tú no sirves para nada. Esto no se lo decimos a nadie, por supuesto, porque somos expertos en guardar fachadas, pero tenemos una frustración profunda. Al menos muchas veces yo la tengo, de pronto ustedes no. En fin. Y por eso es tan profundo esto, que el Señor nos quiere revelar su amor, su misericordia. Los que se dejan llevar por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y entonces, ¿qué significa dejarse llevar por el Espíritu? Hay un libro que se los recomiendo, que dice esto. ¿Qué significa dejarse llevar por el Espíritu? Claro, no voy a pretender resumir un libro en los 3 minutos que me quedan, pero alguna pista sí. Este libro se llama En la Escuela del Espíritu Santo, de un autor francés que se llama Jacques Philippe. Y es muy importante esto porque nos dice varias cosas. Yo voy a hacer unas cuantas pinceladas y no me alargo en ninguna para no enredarme, pero me parece importante sugerirlo porque el Espíritu Santo siempre es el gran desconocido en la Iglesia y es importante abrir un panorama. Es fundamental dejarnos llevar por el Espíritu porque ser santos no es un moralismo, porque ser santos no depende de nosotros, porque no podemos, porque todos los días nos estrellamos, como lo he dicho. Es una tarea que nos supera. Necesitamos que sea Dios el que lo haga. Necesitamos dejarnos llevar por el Espíritu porque, como lo he dicho, solo Dios sabe lo que nos hará felices. Nosotros nos podemos proyectar, podemos soñar, pero al final, aquello que llenará nuestro corazón plenamente, solo lo conoce Dios y por tanto Él nos lo tiene que revelar. ¿Y qué significa entonces este dejarse llevar? Vivir en esta novedad. Significa estar con el corazón abierto en primer lugar. Estar atentos. No querer imponer a la realidad nuestros deseos, sino reconocer que la realidad nos habla de Dios. Como Francisco de Asís, que lograba, y no era un cursi romántico, sino era un verdadero contemplativo, encontrar el llamado de Dios en el canto de un pájaro, en el sonido del agua. Porque es verdad que Dios nos llama, pero estamos tan engañados que creemos que la cosa va por nuestra cuenta. Y por tanto, lo primero es que para dejarnos llevar por el Espíritu, hemos de alabar al Señor y ser agradecidos con el Señor. Agradecidos por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Porque el que es agradecido reconoce que Dios lo ama. Decían los padres de la Iglesia que la gloria de Dios está en la bendición. Que encontrar a Dios es poder bendecirlo y no renegar de lo que nos sucede. Dejarse llevar por el Espíritu además es pedir la acción del Espíritu, que Él, pedirlo todo el tiempo, desear que Él nos inspire. Dejarse llevar por el Espíritu es no negarle a Dios nada. No significa no pecar, significa tener un firme propósito de no negarle nada. ¿Cuántas veces nos pasa? Estamos en un semáforo y hay un pobre pidiendo, no, eso es una empresa de limosna, no le doy. O estamos sentados muy cómodamente pensando, yo podría ahorita rezar el rosario, pero no, sigo viendo el partido. No negarle a Dios nada, nada. Este firme propósito, esta firme convicción de decirle a Jesucristo, no te quiero negar nada, no quiero vivir para mí. Dejarse llevar por el Espíritu es vivir en el abandono. El abandono es no apegarnos a nada. Ahora ya este negocio es el que, mejor dicho, ahora sí voy a ser el más. Bien, pero si tú quieres, Señor, si tú quieres. Y si no quieres, llévatelo. Yo creo que esta es la mujer de mi vida. Ya la vi.
pero si tú quieres, Señor, si tú quieres. Es no estar apegados a nada de manera obsesiva. Dejarse llevar por el Espíritu, finalmente, aunque hay muchas más ideas, yo recojo las que me parecían más sugestivas, es también dejarnos orientar por personas que nos puedan dar una palabra de parte de Dios, un director espiritual, un confesor, una persona que tenga experiencia en la fe. Y dejarnos llevar por el Espíritu, entonces, dice Pablo, es ser hijos de Dios, es vivir como hijos de Dios, es vivir contentos, es vivir tranquilos todo el tiempo, es descansar. Pues bien, yo los invito a que esto se lo pidamos hoy a Jesucristo, en esta misa. Como les digo, esto se cumple, la palabra de Dios se cumple. Hoy, el Señor puede posar una lengua de fuego sobre ti y sobre mí, para podernos volver a comunicar, para que se renueve aquello que no hemos podido vencer, estos pecados que nos atormentan y que nos esclavizan, para poder verdaderamente ser dóciles y vivir de Dios, y ya no vivir más para nosotros mismos, y vivir tranquilos y contentos. Finalmente, pidámosle a la Virgen María esta gracia. La que cohesionó a esta iglesia asustada fue la Virgen, la esposa del Espíritu. Por la obra del Espíritu en ella se engendró a Cristo en su seno. Y esto es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, que se engendre a Cristo en nuestro espíritu, como en la Virgen, espiritualmente, ya no materialmente, para que tus palabras sean las de Cristo, tus pensamientos sean los de Cristo, tus reacciones como Cristo, tú vayas a la cruz como Cristo, tú desees amar al otro como Cristo, tengas compasión como Cristo. En el fondo está la acción del Espíritu Santo, configurar a Cristo, engendrar a Cristo en el creyente. Que la Virgen María interceda por nosotros. Así sea.